En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Qué interesante poder decir siempre gracias. Una hermosísima actitud cristiana, y agradecerle al Señor por su presencia, por dirigirnos su palabra todos los días, por cuanto hace por todos y cada uno de nosotros. Agradecerle por el don de la vida, por nuestra familia, por el pueblo al que pertenecemos. En fin, con ese gracias salido del corazón, reconozcamos entonces esa presencia viva y salvadora de Dios entre nosotros. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos presentes? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos los que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio de San Lucas nos presenta al Señor Jesús como el hombre del tiempo. Los griegos se referían al tiempo con dos términos: cronos y kairos. Cuando ellos hablan del cronos, se refieren al tiempo que nosotros podemos controlar con el reloj, controlar con el calendario, y entonces es un tiempo que se divide en segundos, en minutos, en días, semanas, meses, años. Es un mes de 30 días. Y todo esto organizado en el calendario. Aquí nosotros tenemos un tiempo cuantitativo. El tiempo se mide, así como la palabra lo indica, tiempo, cantidad de. Por su parte, el tiempo kairótico, el kairos, es una coyuntura que transforma nuestra vida. Es algo profundo que sucede y le va dando sentido a cuanto nosotros vamos viviendo, haciendo, aprendiendo, en fin, transforma nuestra vida. ¿Por qué? Porque el kairos le da dimensiones nuevas a todas nuestras experiencias, por pequeñas o insignificantes que parezcan. El kairos es el tiempo de salvación en el cual nosotros podemos de verdad sentir la presencia y la acción salvadora de Dios en nuestra vida. Por eso se le da sentido pleno a esa vida que Dios nos ha regalado. Por eso nosotros podemos tener esa hermosísima experiencia de vivir con Dios, con el amado, con quien sabemos que nos ama y a quien podemos de verdad amar todos los días. Mientras que el tiempo cronos es cuantitativo, el kairótico es cualitativo, la calidad del tiempo que nosotros vivimos. Y este kairos entonces sucede dentro de la vida normal que nosotros tenemos día a día, solo que el cronos
mentalmente nos lleva a calcular los segundos, los días, los meses, mientras que el kairótico se interesa más por el momento presente, por lo que en este momento está sucediendo, por lo que en este momento Dios está aconteciendo en mi propia vida. Y a ese tiempo es al cual el Señor Jesús nos invita de una manera muy particular a prestarle atención. No tanto al tiempo cronológico, porque es entrar en la rutina de la vida, sino al tiempo kairótico, que es marchar en el tiempo de la salvación. Jesús critica a su generación porque se dejó dominar por el cronos, por el reloj y por el calendario. Y de esa manera no lograron percibir la presencia del reino de Dios. No lograron descubrir de verdad a este Dios que los ama, al Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto, que los acompañó a través de una gran travesía por el desierto, que les entrega la tierra prometida, a Dios que les ha hablado a través de sus padres, de los profetas, los jueces, al Dios que se ha hecho uno de nosotros para hablarle directamente con un lenguaje humano. Este pueblo no comprendió entonces el tiempo de la salvación que Dios le presentaba, que Dios le ofrecía. Jesucristo es el hombre del tiempo. Y porque Él es el hombre del tiempo, se queja entonces de su generación, lo mismo que se puede quejar de nosotros, porque no actuamos como el hombre del tiempo. De ahí que vale la pregunta. Vale la pena que nos preguntemos, frente a las dificultades, a las confusiones del mundo presente, a los tiempos de desesperanza, a los tiempos de guerra, ¿juzgamos lo que realmente es justo? ¿Y actuamos realmente como Dios espera que nosotros, cristianos, lo hagamos? Igualmente preguntémonos, ¿pero cómo hacerlo? ¿Cómo vivir el tiempo de salvación, el tiempo kairótico que Dios nos da? Y la respuesta la encontramos en algunos términos que van despertando en nosotros actitudes de vida y nos van enriqueciendo profundamente en la fe. Primera respuesta, urge escuchar al Señor. Ya ustedes lo hacen día a día, felicitaciones, están atentos a la escucha de la palabra de Dios, están atentos a la escucha de Dios en la oración. Es en la oración donde el Espíritu Santo nos habla y nos recuerda todo lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. Y el Espíritu Santo siempre nos ilumina el camino de la vida. Entonces, qué importante estar atento a la escucha de Dios. Es urgente también hablarle. Lo escuchamos en su palabra escrita en la Sagrada Tradición, en la oración, pero ahora también es necesario que nosotros le dirijamos nuestra propia palabra. Todos los días, hablarle al Señor con palabras que salgan de nuestro propio corazón, decirle todo lo que nosotros queramos decirle, así como le contamos nuestra vida a las personas cercanas, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Hablarle a Dios como ese ser más cercano a nuestra mente y a nuestro corazón. Hablarle con total confianza. Él nos conoce desde antes del nacimiento, así como dice el profeta, Señor, tú me conoces y me sondeas, me conoces desde el seno materno. Por eso para Dios no hay que tener reserva ninguna. Hablarle, como se dice popularmente, a calzón quitado. Hablarle con confianza total y absoluta. Conocer al Señor. Cuando conocemos la Sagrada Escritura, conocemos al Señor Jesucristo. Si no conocemos la Sagrada Escritura, no podemos decir que conocemos a Jesús. Por lo tanto, si nosotros lo conocemos, podemos profundizar día a día en el amor.
hay que amar profunda y definitivamente a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo aprendemos desde la Sagrada Escritura. Cuando tomamos la Biblia, la podemos dividir en tres partes. Todo el Antiguo Testamento le podemos llamar Jesucristo preparado. Dios Padre comienza a preparar la venida de su Hijo desde la creación del mundo hasta que nos envía a Juan el Bautista, quien va a señalar: ese es el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Los evangelios lo podemos llamar nosotros Cristo entre nosotros. Los evangelistas nos presentan esos años de vida humana del Señor Jesús, compartiendo con todo su pueblo. Cristo se hace uno de nosotros en el seno virginal de María. Y la tercera parte de la Sagrada Escritura, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta el último renglón del Apocalipsis, lo llamamos Cristo continuado y comunicado. Pero después del Apocalipsis tenemos que añadirle 2020 años de historia de la Iglesia. Cristo continuado y comunicado, es decir, Jesús resucitado se quedó con nosotros. Y es lo que nos narran los autores del Nuevo Testamento, comenzando por San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Comienza a hablarnos del actuar del Espíritu Santo como la prolongación del Señor Jesús, quien es la cabeza de su nuevo pueblo, la Iglesia. Nosotros como Iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y nuestra misión entonces es continuar la misión del Señor, comunicando su mensaje de salvación, comunicándole a la gente el reino de Dios. Entonces, si nosotros amamos al Señor, lo conocemos y daremos testimonio de Él. Tenemos que vivirlo. ¿De qué manera lo vivimos? El Evangelio, más que un contenido doctrinal, el Evangelio es una persona, para conocerla y para vivirla. Por eso la invitación es dejar que el Señor Jesús acontezca en nosotros y que nosotros entonces nos parezcamos a Él, que es nuestro hermano mayor. Vivirlo significa tomar nuestra vida cristiana muy en serio. Y como decía el padre Emiliano Tardif, nosotros estamos invitados a ser las manos del Señor Jesús que saludan a la otra persona con cariño, las manos de Jesús que bendicen. El sacerdote bendice a su comunidad y ustedes, apreciados padres de familia, papá y mamá, no olviden la hermosa costumbre de bendecirse mutuamente, de bendecir a sus hijos cuando salen para el colegio, para la universidad, para el mundo del trabajo. Nosotros somos el corazón de Jesús, capaz de amar intensamente como Él nos ama. Nosotros, nuestros pies son los pies del Señor Jesús, que cuando vamos a cualquier parte lo llevamos para comunicarlo. En fin, nosotros somos como aquella burrita de Belén que lleva al Señor a sus hombros para poderlo comunicar día a día. De esta manera nosotros podemos entender realmente el tiempo que está haciendo. Podemos entender el tiempo kairótico, el tiempo de salvación. Podemos comprender de qué manera Dios actúa constantemente en nuestra vida y en nuestra historia. Teniendo una conciencia clara del tiempo kairótico, entonces vamos con el Señor escribiendo nuestra propia historia de salvación. Pongámonos entonces en sus manos y con la Santísima Virgen María, nuestra Madre Auxiliadora, estemos también con ella, acompañados por ella. Ella es madre y maestra y por lo tanto todos los días tiene una palabra para decirnos respecto a la fe,
respecto a la lectura de los signos de los tiempos para comprender de qué manera Dios actúa constantemente en nosotros. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salvación. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.